La vida me ha interesado siempre más la nostalgia que el recuerdo. Los recuerdos son malos o buenos. Es algo terminado que nos alegra o nos hace llorar. Y por eso he tratado de vivir siempre a la altura de mis mejores recuerdos. Lo cual es nada sencillo, porque recordar depende siempre de la voluntad. La nostalgia, en cambio, está sumergida en lo más profundo de nuestro inconsciente. No hay nada más independiente de la memoria que la nostalgia. Desde ahí brota, surge y aflora todo. Nos invade y nos llena, nos afecta y nos moja por dentro. En algún momento de mi existencia, no sé cuándo, caí en la cuenta de que la nostalgia ha sido capaz de determinar mi vida, de cambiarla para bien o para mal, en un proceso irremediable que ha definido mi futuro. Así, desde hace cierto tiempo, me he visto de pronto interesada en determinados asuntos que tienen que ver con el origen y la historia desconocida de mi ciudad. Lo primero que supe del ferrocarril de Chimbote fue lo que me contaron mis abuelos, pasajeros anónimos desde finales de los años 40, época en que migraron al puerto. Conocí además la versión de mis padres, habitués de la antigua estación del tren en las décadas siguientes. Mis antecesores, testigos y protagonistas de los movimientos sociales, de la explosión económica y migratoria en el puerto, de luchas y conflictos de los trabajadores, de mayúsculas tragedias nunca antes concebidas, así como del devenir del espíritu de un pueblo que contra todas múltiples adversidades ha sabido vencer e imponerse parcialmente a su destino. Lamentablemente, han vivido por vivir. Ninguno de ellos guarda documentos o fotografías, ni siquiera recuerdos o memorias bien hilvanadas respecto a los años más intensos del puerto donde nací y constituye mi hogar. El lugar donde seguramente nacerán mis hijos, el espacio donde algún día tendrán que sepultarme. Con lo poco que había leído en los escasos libros o notas periodísticas publicadas sobre el ferrocarril, llegué una mañana a las oficinas de Memoria en Sepia, proyecto audiovisual que rescata la memoria histórica de Chimbote. Ahí, entre mapas y libros amarillentos, conversando con sus integrantes, terminé de empaparme y decidí involucrarme a fondo en los oscuros pasajes de nuestra historia que necesitan ser visibilizados. Desde entonces, me hice parte del proyecto. La historia del viejo tren que unía al puerto y a Huallanca determinó mi destino. Porque Chimbote, su población, hasta el año 1860-70, no pasaba de 50 habitantes. La recordada locomotora Henschel y los vagones que arrastraba por los pueblos de tierra adentro tuvieron su origen en la inauguración de la vía férrea el 12 de febrero de 1872, un banquete para 100 personas. La inasistencia del presidente de la República y de sus ministros caracterizaron a la histórica fecha. Ni banda de músicos hubo para amenizar la cita. Constituye
la fecha inicial, porque se empezó a hacer los campamentos, se empezó a hacer 2 hoteles, así lo dice Raimondi, hoteles para el personal, ¿no? Como acá no había agua, veis, trazó una tubería del kilómetro 16 hasta acá, hasta la costa, ¿no? Lo beneficios que traía el tren era un transporte más seguro, menos accidentes, más cómodo, económico para la gente pobre. El gobierno encargó al empresario norteamericano Henry Mays la construcción del ferrocarril entre Chimbote y Recuay. La implementación del proyecto tardó décadas y nunca fue concluido en su recorrido inicial por diversas razones de origen político y económico. La idea era extraer carbón de piedra, insumo imprescindible para echar a andar las máquinas a vapor de Inglaterra, Estados Unidos y otros países europeos. Abundantes minerales en las estribaciones andinas también aguardaban ser trasladados a las urbes costeras. Se trataba de potenciar la producción agraria del interior del país y sacar sus productos al desierto ancashino. Algodón, lana, caña de azúcar, frutas y productos de pan llevar estaban esperando. Cuando apareció el ferrocarril. Y por este mismo medio, cuando aparece la industria de la pesca, vamos a decir, se desplaza toda la población de la sierra para buscar trabajo en la pesca. Y comenzó el movimiento económico. De 50, de 60, creció la ciudad, vinieron las invasiones. El vehículo donde se trasladó toda la población que ahora existe en la costa. Por eso yo he dicho, no hay personas en la costa que no haya un familiar de la sierra. Desde la inauguración del primer tramo comprendido entre Chimbote y Tablones, acontecida en 1877, el tren generó un dinamismo comercial nunca antes visto. La migración hacia la costa se inició poco a poco. Se vitalizó la existencia diaria en los pueblos de su área de influencia, hasta el latifundismo arraigado en diversas propiedades se vio afectado de manera directa, pues los peones, obreros explotados y mal pagados, prefirieron en muchos casos laborar en el tendido de la red ferroviaria, empleo en la que no les fue mejor sino todo lo contrario. Cientos murieron al pie de los cerros, en las chozas donde sobrevivían o en accidentes acontecidos en las mismas obras, conforme avanzaban los rieles. Problemas alimenticios, la lucha contra la agresiva naturaleza, la verruga y el paludismo diezmaron a los jornaleros que trabajaban sin servicio médico, carentes de pensión y sin implementos de seguridad. Todo a cambio de un salario miserable, que en 1914 ascendía a 2,50 soles el jornal diario. Ya regresaba el carro, el tren llegaba por acá a la estación a las 5 de la tarde, estaba pasando. Ahí la gente llenecito, uno con chicha, cachangas, gaseosas, papa rellena y la causa, era en primer lugar la causa. El tren empezó uniendo el puerto con Tablones, extendiéndose el año 1878 hasta el Chorro y Suchimán. En 1890, después de la guerra con Chile, que determinó la destrucción del tren a manos de Lynch, y debido a la grave crisis estatal, el gobierno entregó el ferrocarril a la Peruvian Corporation, empresa de capitales ingleses que extendió la vía hasta La Limeña y Guayanca en 1920, y los ramales a Chuquicara, La Galgada y Quirós. 15 estaciones, 36 túneles, una docena de puentes y una admirable obra de ingeniería que venció a la agreste naturaleza.
1943, el trayecto de Chimbote a Huallanca duraba 12 horas debido al transbordo en el pueblo de Tablones, pues existía una dualidad operativa. La Peruvian Corporation era dueña del tramo entre el puerto y Tablones, pero en 1944 el gobierno le transfiere el ferrocarril a la Corporación Peruana del Santo, el tramo comprendido entre Tablones y Huallanca, unificándose de esa forma su administración. El tren tenía que abastecerse de agua para fabricar el famoso vapor y tenga la potencia necesaria para poder llegar a su destino. Y cada cierto tramo, eso es muy importante, cada cierto tramo, cada cierto kilometraje tenía que haber esa clase de abastecimiento de agua para que el tren siga funcionando. El ferrocarril protagonizó en realidad el verdadero nacimiento de Chimbote como urbe. Hay un antes y después del tren en la vida del puerto. Por la vía hasta Huallanca llegó la migración durante el boom pesquero y siderúrgico. Se dinamizó el comercio y la industria. El rostro de la pequeña ranchería y caleta de pescadores que éramos en 1872 cambió radicalmente conforme la vía se internaba en la región. El ferrocarril también le cambió la vida a los de tierra adentro. Decenas de pueblos empezaron a florecer. Otros consolidaron su vida institucional, su vida política y jurídica. Así surgieron escuelas, clubes deportivos y hasta festividades religiosas. Todo un país a escala menor se reencontraba los fines de semana en la vieja estación de la Avenida Gálvez. Después del terremoto de 1970, al quedar destruido el tren, el gobierno decidió no reconstruirlo debido al alto costo que significaba y el poco ingreso que representaba para el erario nacional. El material rodante fue trasladado a Enafer y conducido a Arequipa. Algunos vagones fueron llevados a Cider, Perú, y algunos fueron abandonados en la playa Atahualpa, hasta que manos oscuras de la politiquería más sórdida y nefasta de Nuevo Chimbote desaparecieron para siempre lo único que quedaba de nuestro patrimonio cultural a mediados de la década pasada. Pero podían reconstruirlo, claro. Pero ya políticamente, ya las naciones desarrolladas pues, de Europa querían que mueran los ferrocarriles. ¿Para qué? Para que ellos, con su industria de los camiones, trailers que hay ahora actualmente, automóviles, querían porque que cierren los ferrocarriles, y así lo hicieron. Fue un pretexto para que levanten los ferrocarriles del Perú. Ir por la vida a la casa de nuestra identidad, vivir para descubrirla, quizá no nos conduzca a morir felices. Nos genera herida, muchas veces dolor. Pero sí estoy segura que no partiremos de este mundo como seres humanos profundamente desgraciados. Rescatar la historia de mi pueblo es mi destino. Lo aprendí a partir de involucrarme en saberlo todo alrededor del desaparecido ferrocarril del puerto hacia Huallanca. Ni mis padres o abuelos conocen a ciencia cierta lo que hoy sé. La nostalgia está sumergida en lo más profundo de nuestro inconsciente. Es deber de todos compartir lo poco que aún se ha rescatado de la historia de Chimbote.